Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un hecho insólito que acaba de suceder en Bitcoin. Analizaremos Bitcoin y lo que acaba de ocurrir y veremos cuáles son las consecuencias técnicas que puede tener para el mundo de las criptomonedas. Primero de todo, felicitaros el año nuevo, espero que hayáis pasado un buen final de año y sobre todo que este año 2023 esté lleno de retos y de elementos que os acerquen a vuestros objetivos. Dicho esto, comentaros que en el vídeo de hoy vamos a hablar del calendario económico, veremos qué es lo que nos espera durante esta semana, siempre por encima, sabéis que cada día vamos puntualizando. Posteriormente pasaremos a hablar de las noticias de última hora, analizaremos entonces la situación de Bitcoin, qué es lo que ha sucedido, cuál es ese hecho tan importante. Pasaremos del largo plazo al corto plazo y finalizaremos el vídeo analizando Nasdaq y DXY para tener un poco una visión más global de lo que está ocurriendo en el mercado. Entonces, empezando por el calendario económico, como podéis comprobar, el día de hoy se rige por varios festivos. Tenemos mucha festividad en prácticamente todo el mundo, en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, etcétera, etcétera. Es lo que toca durante estas jornadas. Son semanas de festividad, más que semanas, días de festividad. Y, pues bueno, los pocos días que hay festivo entre semana en el mercado de acciones, mercados tradicionales, pues bueno, suele coincidir con este tipo de fechas, final de año y principio de año. Entonces, repasando un poco por encima lo que vamos a tener durante esta semana, va a ser una semana ya importante. Hemos venido de una semana bastante tranquila, donde no ha habido demasiada novedad, donde no ha habido volatilidad, no solo por festividad, sino también porque no han habido noticias. Y esto, unido a que ya hay poco interés por la situación del mercado en la que nos encontramos, pues bueno, han sido días y semanas incluso bastante planos. Entonces, esta semana vuelven las noticias importantes. He marcado únicamente las noticias más relevantes. Evidentemente, sabéis que de manera diaria vamos comentando qué es lo que hay, con lo cual las noticias que siguen siendo importantes, pero no son tan determinantes, las comentaremos de forma diaria. Entonces, el miércoles 4 de enero nos plantamos ya con actas del FOMC. El FOMC se va reuniendo de manera periódica y va sacando actas que informan a los inversores sobre la situación económica y las previsiones que tienen de cara al futuro. Pues bueno, el miércoles volveremos a tener nuevos datos en ese sentido. Pasando ya a jueves, como podéis comprobar, va a ser un día que está repleto de noticias, aunque ninguna de ellas es tan trascendental como podría ser la del viernes 6 de enero, donde tendremos primero IPC en la zona euro y luego la tasa de desempleo en Estados Unidos. Puede parecer un dato secundario, pero realmente influye de manera directa tanto en la salud económica como en las decisiones de la Fed, que pues por regla de tres también influye en la salud económica. Entonces, teniendo en cuenta la tasa de desempleo y uniéndolo a noticias, como podéis comprobar, hay una especie de duda, una especie de debate entre lo que va a suceder con el desempleo. Aquí podéis comprobar que se espera que el sólido crecimiento del empleo y los salarios muestre signos de enfriamiento. Ya los ha mostrado a finales de 2022, pues se espera que esto continúe y vaya increciendo durante el año 2023. Entonces, os voy a enseñar, diferentes comentarios, diferentes pues previsiones que van todas en la misma dirección, donde, como ahora podéis comprobar, estamos a un 3,7 de desempleo. Es más, fijaros aquí, se espera que para este viernes siga habiendo un 3,7 de desempleo en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esto no es lo relevante, ya que lo relevante es la disparidad de opiniones. Los funcionarios de la Fed han pronosticado que la tasa va a aumentar a 4,6 hasta el cuarto trimestre de este año 2023. Si seguimos bajando, podréis comprobar que hay también disparidad en diferentes profesionales del sector. De Jefferies, que es un banco de inversión bastante importante en Estados Unidos, se comenta que se espera que la tasa llegue al 5%, con lo cual un 0,40% más que lo que comentan los funcionarios de la Fed, pero hay economistas en Nomura que prevén una tasa de desempleo del 5,9%. Entonces, ¿dónde voy con esto? Voy a que, pese a que hay disparidad en la cifra, pese a que hay disparidad en el dato, todos y cada uno de estos profesionales, y yo creo que estamos de acuerdo prácticamente todo el mundo que esté en este sector, considera que la tasa de desempleo va a aumentar para el año 2023.
¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la situación importante en este sentido? Pues bueno, es esta de aquí. Esta tabla ya la hemos visto varias veces en el canal y muestra dos cosas. En línea de color azul muestra el desempleo, ¿vale? La tasa de desempleo en Estados Unidos. Y en línea, en franja vertical de color sombreado gris, muestra las recesiones, ¿ok? Entonces, como podéis comprobar, en el momento en el que la tasa de desempleo aumenta, y lo hace de manera periódica, pues como un ciclo de mercado, hay recesión. ¿Vale? Hay recesión cada vez que aumenta la tasa de desempleo. ¿Esto qué indica? Indica que si esperamos que vaya aumentando la tasa de desempleo poco a poco durante este año, podremos entrar en una recesión. Y esto, unido a diferentes factores que también indican recesión y unido a la tabla que hemos visto tantas y tantas veces, donde justamente el suelo de mercado coincide con un periodo de recesión, no antes ni después, sino exactamente con el periodo de recesión, coincide el suelo de mercado en prácticamente todos los mercados bajistas. ¿Esto qué nos indica? Pues que queda un poquito de recorrido por caer, ya veremos si más o menos, y que en ese recorrido tendremos no solo recesión, no solo un desempleo mayor, sino que también ese final de mercado bajista, ¿vale? Son 4 datos que podemos utilizar de manera muy rápida, lógica, regla de 3, y que nos conducen a una conclusión bastante relevante. Entonces, 3 noticias más para terminar. Los legisladores estadounidenses están bajo presión tras el colapso de FTX. Esto es algo que es importante. Cuando hay este tipo de situaciones, no tenemos que utilizar para destruir, sino que tenemos que utilizarlas para construir. Y en este sentido hemos podido ver cómo han habido problemas importantes a la hora de detectar las prácticas ilegales e ilícitas que estaba llevando a cabo FTX. En este caso, no solo tenemos culpa los usuarios, que somos los que menos culpa tenemos, sino que tiene culpa sobre todo la gente que está arriba, la gente que legisla. Dejando de lado SAM, dejando de lado Alameda Research, que son evidentemente los principales culpables, los que tienen culpa, no los usuarios, no sé si que no se haya malinterpretado, los usuarios no tenemos ningún tipo de culpa, pero quien tiene culpa, y dejando de lado los que mandan en FTX, tiene culpa los legisladores, los reguladores, los que se fijan y los que nos dicen, oye, esto es un chiriquito financiero. Oye, esto es una estafa. Oye, aquí no inviertas. Oye, esto es seguro. Oye, pongo la mano en el fuego que no pasa nada. Todos estos trabajos tienen que regularse y tienen que prosperar, tienen que mejorar para que no vuelva a suceder en un futuro. Entonces, fijaros qué es lo que comentan, y es que desde que el exchange se declaró en quiebra en noviembre, los legisladores se han visto presionados para establecer un nuevo marco regulador para las criptomonedas. Esto tiene que ir en esta dirección, no en tema impositorio, no en este sentido, sino en tema de, oye, ¿qué no se ha hecho bien para detectar que FTX estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿Vale? En esta dirección es donde tenemos que mejorar y, evidentemente, en ofrecer más seguridad al usuario, en este caso a todos nosotros, para que en este tipo de situaciones nos veamos respaldados y amparados por la ley, que no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, haber comentado esto, 2 noticias muy rápidas. Fijaros que, 2 comentarios, las ciudades de Ucrania comienzan 2023 bajo el ataque de más misiles y drones rusos. Esto, más que una noticia, es una actualización, porque igual se ha dejado un poco de lado o se está dejando un poco de lado esta situación, pero siguen literalmente igual o prácticamente igual. Ucrania intentando defenderse, intentando contraatacar como puede, y Rusia, pues bueno, sí, intentando desgastar de manera más clara a Ucrania, ¿no? Así que nada, que sepáis que esto sigue igual. Y finalmente otro comentario, y es que los comerciantes novatos, es decir, los traders que empezaron hace poco, están renunciando y fijaros, sus familias están encantadas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que durante todo el movimiento alcista, ganar dinero era fácil. Cualquier persona con un ordenador podía ganar dinero porque la tendencia del ser humano es a comprar. Si no sabes, te cuesta o te puede costar entender que hay diferentes tipos de estrategias. Te puedes poner en corto, puedes hacer diferentes arbitrajes, muchas cosas, ¿no? Muchas operaciones o muchas estrategias para ganar dinero. Entonces, lo fácil es comprar y, pues bueno, dejar que suba el beneficio. En este sentido, hubo mucha gente, desconozco si este señor es un actor o es una de las personas, pero bueno, hubo mucha gente que se pensó que la profesión de trader, de inversor, era fácil y sencilla, porque si coges un bull run es muy sencillo pensar que la vida es así, pero todo lo contrario, ¿no? Entonces estamos empezando a ver cómo ya
hay muchas personas que empiezan a desistir en este sentido. Y esto es una buena señal porque estamos viendo una emoción que hasta ahora no habíamos visto, que es no la capitulación, pero sí el paso previo a la capitulación, porque dices, oye, yo ya no valgo para esto no es para mí, no solo no he ganado dinero, sino que ya he perdido, abandono y dejo esto de lado. Y esto es uno de los pasos previos, una de las emociones previas a la capitulación, y la capitulación es el último paso al inicio de un nuevo movimiento alcista, ¿vale? Entonces, habiendo comentado estos dos puntos, vamos ya directamente al análisis de Bitcoin, ¿no? A lo que comentaba de qué es lo que ha pasado, cuál es el hecho que no había pasado hasta ahora en toda la historia y que puede tener una afectación directa. Vamos a analizarlo y vamos a ver cuáles pueden ser esas consecuencias. Entonces nos vamos a gráfico mensual y lo ponemos en gráfico trimestral. Y como podéis comprobar, algo que no había ocurrido hasta ahora nunca en toda la historia de Bitcoin es tener estas 4 velas trimestrales seguidas bajistas. Tenemos enero, abril, julio y octubre. Los 4 trimestres, del año 2022 han sido rojos. Esto no había pasado nunca. Hasta ahora habíamos tenido caídas más importantes incluso, porque sin ir más lejos, desde el máximo del mercado alcista del año 2013 hasta el mínimo, tuvimos una caída de un 88%. Ahora mismo pues estamos sobre el 73-75%, ¿no? Entonces, no hablo de caída porcentual, porque eso no ha sido el punto importante, sino que hablo de literalmente estas 4 velas que han sido 4 trimestres seguidos consecutivos, algo que no había sucedido hasta ahora, ¿no? Entonces, como digo, vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias. El tema no es lo mismo 4 trimestres seguidos en caída que un porcentaje de caída mayor. Como hemos visto en el año 2014, 2015 tuvimos un porcentaje mucho mayor, del mismo modo que lo tuvimos en el mercado bajista del año 2018 y que lo tuvimos en el mercado bajista del año 2011. Es decir, este mercado bajista de momento ha sido el menos agresivo. Puede ser que no haya terminado y por eso no hemos visto caídas tan relevantes como las que vimos en anteriores mercados bajistas, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, si analizamos un poquito estas velas, lo que estamos viendo ahora mismo, podemos ver que realmente vela dura, vela que haya afectado directamente al mercado, vela que haya significado una caída importante, es únicamente la del trimestre de abril, ¿ok? Todo lo que tuvimos en abril, enero, febrero y marzo, no hubo una caída demasiado importante. Abril, mayo y junio sí que significaron caídas importantes, como podéis comprobar, desde el máximo de principios de abril hasta el mínimo fue una caída de un 56-57%. Ha sido la vela más determinante y a posteriori, en los últimos trimestres que hemos tenido, han sido literalmente de desaceleración, ¿vale? Esto es una desaceleración porque, de forma clara, no es una vela bajista. Esto no son velas que tengan una dirección clara, como las tienen en cualquier mercado alcista que podéis comprobar, o fijaros en este caso en cualquier mercado bajista. Estas velas, prácticamente todas, tienen una dirección clara: caer. ¿Vale? En el caso en el que nos encontramos, las velas no tienen esa dirección igual de clara, ¿no? Entonces, es evidente que en gráfico trimestral nos falta información y no la vamos a encontrar en gráfico mensual, que ya podríamos empezar a entender qué es lo que sucede, sino que la encontramos en gráfico semanal. Y aquí es donde vemos cómo esas velas, esos trimestres, podemos detectar claramente el primer trimestre bajista, perdonad, el primer trimestre bajista que empieza justamente por aquí. Esto es el primer trimestre, más o menos. Aquí tenemos el segundo trimestre más bajista que hemos tenido, que es el del 56%, y esto de aquí, estos dos últimos trimestres, por lo tal, 6 meses de desaceleración que hemos visto, se traducen en este patrón de cuña. Entonces, vamos a tener que aplicar lo que hemos estado comentando recientemente, que no es entender el qué, donde cualquier qué parece direccionar a nuevas caídas. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuevas caídas. No solo es el sentimiento general, sino también es lo más probable, sino entender el cómo se forman esas nuevas caídas, porque de la misma forma que tenemos patrones de desaceleración que pasan de mercado alcista a mercado bajista, pues tenemos patrones de desaceleración que pasan de mercado bajista a mercado alcista, ¿no? Entonces tendremos que focalizar en ese sentido. El kit de la cuestión está en entender que, vale, el patrón ya indica una cuña, esto ya lo sabemos desde hace semanas, pero ¿qué es lo que sucede en esta parte de aquí? Porque esta es la parte de aquí, la parte final, la que más nos puede acercar a entender ese cómo. Imaginaros que este patrón de cuña desarrolla un rango extenso que rompe ese patrón de cuña. Imaginaros que toca la parte superior y la rompe, o no la rompe, nos envía para abajo, o imaginaros directamente que nos rompe esa cuña. Entonces, esta parte final
es la que tenemos que entender, porque la esencia del patrón ya la conocemos, una cuña, pero es esta última parte la que nos va a determinar si esa probabilidad puede acercarse o no. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es bajar de temporalidad y entender que el gráfico diario nos da prácticamente la misma información que el gráfico de 4 horas en este sentido, y como podéis comprobar, está sucediendo un poco lo que comentamos, ¿no? No intentéis buscarle dirección exacta a esto que estamos viendo, porque se trata de un rango y los rangos precisamente carecen de dirección, por eso es un rango. El mercado está en tendencia alcista, en tendencia bajista o en rango barra acumulación barra consolidación. Pues nos encontramos en esta situación, en un rango barra acumulación barra consolidación. En este caso, después de romper esta diagonal, ya os comenté que pese a que el mercado estuviera cayendo, que lo esperarais nuevamente en estos niveles, porque el rango se caracteriza por eso. Entonces, como podéis ver, vuelve a relacionarse con este nivel de los 16.600, que es la parte intermedia del rango, y ahora vuelve a atacar las medias móviles, ¿no? Un momento que os enseño la media móvil de 50 diaria. Esta media móvil deberíamos descartarla. ¿Por qué motivo? Básicamente porque ya ha sido rechazada. Entonces, esta media móvil o cualquier media móvil es un nivel tendencial, de dirección. ¿Por qué podemos fiarnos de las medias móviles? Porque se tocan y se rechazan, se tocan y se rechazan y forman una zona de soporte dinámico o de resistencia dinámica que tenemos o usamos de referencia para encontrar puntos de entrada y puntos de salida. En un rango no tienen sentido las medias móviles. ¿Por qué? Pues porque en un rango no hay dirección, con lo cual, ¿para qué te vas a fiar de un nivel direccional si no hay dirección, ¿no? Entonces, olvidémonos de las medias móviles, ya las rechazamos, ya comentamos que todo lo que no fuera caer con fuerza iba a significar que confirmábamos el rango del que estábamos hablando. Como podéis comprobar, no hemos caído con fuerza, por los motivos que sea, con lo cual confirmamos el rango. Entonces, en este sentido, en esta dirección, ¿de qué nos podemos fiar? Si no podemos utilizar las medias móviles, ¿de qué nos podemos fiar? Pues bueno, podemos utilizar un poco los niveles, ¿vale? Niveles de soporte y de resistencia. Repito, estamos en un rango, con lo cual no es tan importante este tipo de niveles, pero es cierto que lo que es un rango en gráfico diario tenemos un rango que no tiene dirección, pero oye, si tú bajas a gráfico de 1 hora o de 15 minutos, estos son tendencias. El mercado es fractal y cíclico, con lo cual la misma tendencia que tú puedes encontrar en gráfico diario, cuando estamos en una tendencia más largoplacista, la puedes encontrar en gráfico de 1 hora y de 15, 5 y 10 minutos. Con lo cual, todo este tipo de movimientos que parecen que no tiene dirección en gráfico diario, sí que la tienen en otras temporalidades, ¿no? En esta dirección podemos encontrar niveles de soporte y de resistencia, que es lo que yo espero para las próximas horas, incluso próximos días en Bitcoin, pues es ir a por los 16.900. Esta zona de aquí es un poco la que yo considero que vamos a testear. Significará romper claramente la media móvil de 50 de 4 horas, que es la línea de color rojo que tenéis aquí, y la media móvil de 20 diaria, que es la línea de color azul que tenemos aquí. Pero considero que son los niveles a los que el precio puede verse atraído, básicamente porque es la siguiente zona de resistencia, y entendiendo que este punto intermedio tampoco se está relacionando tanto con el precio, como veis lo rompemos de manera clara, pese a que son como falsas rupturas que forman parte de un movimiento un poco más amplio, se rompe sin ningún problema, con lo cual no veríamos raro, o al menos técnicamente hablando, que se pudiera formar algo así. El precio suele ser atraído por niveles de liquidez y está claro que la parte intermedia del rango es un nivel interesante y esta parte de aquí de los 16.900 es otro nivel importante porque el precio recientemente se ha relacionado bastante bien, como podéis comprobar, con esa zona, ¿no? Así que es un poco el punto objetivo, el target que espero para los próximos días, incluso próximas horas. También tenéis que tener en cuenta que hoy, personalmente, como va a haber falta de volatilidad, ya que el mercado de Estados Unidos está cerrado, es posible que veamos un poco menos de dirección, ¿no? Pero igualmente es lo que yo espero para las próximas 48 horas aproximadamente, previo a esas noticias que vamos a tener, empezando con las actas del FOMC. Entonces, viendo ya para acabar qué es lo que está sucediendo con Nasdaq y con DXY, un poco para tener un marco un poco más amplio de lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Vale?
Ya vamos terminando. Últimos comentarios importantes que tenemos que tener en cuenta. Fijaros cómo en Estados Unidos, pese a que Bitcoin no tenía una dirección demasiado clara, demasiado contundente, en Estados Unidos sí que la hemos visto de manera más directa, ¿no? Después de rechazar estos niveles, rompemos este punto y ya comentamos que la ruptura de los 11.500, en el caso del Nasdaq, implicaba atacar directamente los mínimos anteriores, los 10.700, y ya hemos alcanzado ese nivel, ¿no? Entonces, del mismo modo que hemos comentado un triple techo en esta parte de aquí, fijaros, en esta parte final, previa al movimiento bajista, aquí tenemos un triple suelo, 1, 2, 3. Y no solo eso, sino que tenemos claras divergencias alcistas. Fijaros cómo venimos de una envolvente alcista, que no solo se ha comido la vela anterior, la vela del 28 de diciembre, sino que también se ha comido la vela del 27 de diciembre, martes y miércoles. En este caso, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar un movimiento más desarrollado que pueda coincidir con esa dirección de Bitcoin en el corto-medio plazo que ataque los 16.900, que es lo que hemos comentado, ¿no? Fijaros cómo además en DXY lo que está sucediendo, todo esto evidentemente sin tener en cuenta que vengan las actas del FOMC y genere un movimiento negativo que no siente bien al mercado, ¿no? Eso no lo podemos controlar. Pero y os voy a dejar abajo en el primer comentario fijado un vídeo de hace un par de días donde os comentaba por qué el mercado va a seguir cayendo, porque hay probabilidades importantes de que el mercado siga cayendo. Y tenía que ver un poco con el análisis de DXY, Bitcoin y índices americanos, donde comentábamos que el nivel de target importante a la hora de darnos la vuelta en el DXY eran los 102, 103, este nivel que no solo había actuado de resistencia en estos últimos meses, sino que también había actuado de resistencia desde el año 1968, con lo cual es un nivel consolidado, ¿no? Entonces, igual que actúa de resistencia, actúa de soporte, pues es la zona que tendremos presente y esto también puede generar una caída mayor, que no tiene que ser exactamente hasta este punto, puede generar ese tipo de dilataciones y que esto ayude, como he dicho, tanto a Nasdaq como a Bitcoin a generar un movimiento alcista en el corto-medio plazo, ¿de acuerdo? Os dejo abajo y os recomiendo de verdad que miréis en el primer comentario fijado, porque os voy a dejar ese vídeo donde hablo un poco de las probabilidades que hay tan importantes de ver nuevas caídas en Bitcoin, criptomonedas evidentemente, y otros índices más tradicionales. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.